Pues buenas tardes, buenas noches ya también. Bienvenidos al Cineclub Debate. Seguimos en el ciclo Las pandemias en el cine, dentro de la pandemia, que ya llevamos año y meses. Eh, Empezamos en otoño del año pasado y ya estamos en verano, en la tercera ola, semáforo de todos colores, y pues seguimos desde la sana distancia. Esperemos que ya pronto, en algunos meses quizás, podamos reanudar el cineclub ya en presencial. Pero por lo pronto, pues vamos a seguir desde la sana distancia. Eh, es la película ya número 35. Se van rápido, sobre todo cuando son buenas películas y buenos comentarios. eh, pues Podemos quedarnos aquí hablando mucho tiempo, escuchando a nuestros invitados y también los comentarios suyos y sus cuestionamientos sobre el tema. Como decían por ahí, pues ya nos estamos volviendo unos expertos en el tema a nivel del análisis de la psicología, de toda la psicología social que está en torno a estos fenómenos de la pandemia, las otras pandemias. Y bueno, como hemos visto películas de todo tipo, ¿no? Algunas directamente sobre el tema de las pandemias, los virus, algunas muy similares, como lo que estamos viviendo, esta última, hace 2 semanas, 3 semanas, que vimos contagio muy similar a todo lo que estamos pasando. Y bueno, el tema del zombismo, de los zombies, pues también lo hemos abordado bastante, eh, como una metáfora también de las pandemias, del control de la mente de los individuos, los fanatismos, en fin. Y hoy vamos a tener nuevamente una película, pues, sobre el tema. Es una película muy antigua con este gran actor Bela Lugosi, que pues era el actor que encarnaba distintos monstruos, especialmente el de Drácula. Eh, y bueno, tenemos dos invitados nuevamente, Aide Palato y Jorge, Jorge Barrazas. Eh, y vamos a comenzar con Jorge y luego con Aide. Os voy a presentar brevemente. Jorge es químico, farmacéutico, industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado en la farmacéutica, en el área de investigación clínica. Es compañero, ya te hemos escuchado también aquí a Valeria Cermeño, pues ellos trabajan en el mismo lugar. Y bueno, él también es muy aficionado a cuestiones culturales, de apreciación literaria, de cine. Es un cinéfilo y conocedor, al parecer, también del tema de los zombies. Creo que le gusta bastante el tema. Pues vamos a comenzar con Jorge Barraza y después con Aide. Bueno, Aide Palato también la presento de una vez. Un segundito. Ella ya comentó una película, no me acuerdo cuál fue. A ver, ¿te puedes recordar, Aide? Eh, no. La de Tienes 28 días después. 28 días después, sí. Sigue un poco bajo tu micrófono, ¿eh? Bueno, ella es psicóloga clínica y hizo una maestría en psicoanálisis.
y la formación en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, y se dedica a la docencia y a la práctica clínica en su consultorio. Entonces, empezamos con Jorge Barrazas. Adelante, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos de una vez directo al tema. White Zombie o Zombie Blanco. Es una película de 1932 dirigida por Víctor Halperin y como coprotagonista, como ya mencionó el doctor, tiene a Bela Lugosi. Pero eso es solo el principio de la historia y me gustaría comenzar con un comentario que hicieron hace rato, creo que fue la compañera, la señora Josefina. Efectivamente, Zombie Blanco, bueno, White Zombie, es la primera película de larga duración sobre zombies. Antes había habido un par de cortometrajes, un par de caricaturillas por ahí, pero ninguna de larga duración, o sea, ninguna que se pudiera confirmar como una película o como una película seria en ese sentido. Bueno, entonces, al ser la primera película de larga duración donde los zombies tienen un cierto protagonismo, una buena aparición, un buen tiempo de aparición en pantalla, sí se le considera una de las películas seminales del subgénero de zombies que bueno, viene del género del terror. Aunque bueno, depende a quién le pregunten, también esa división va cambiando. Pero bueno, comencemos por cuándo se hizo Zombie Blanco, el contexto. Apenas 5 años antes de Zombie Blanco, se había estrenado la primera película con sonido en 1927. Y en ese entonces el cine todavía estaba en pleno desarrollo. Y parafraseando a Gabriel García Márquez, muchas cosas eran tan nuevas que en ese entonces aún carecían de nombre. Por ejemplo, en el cine americano de ese entonces no había entrado en vigor todavía el código para la producción de películas en el país. Es decir, no había todavía un organismo que regulara, que regulara las películas o que las censurara. Entonces, hasta 1933, los cineastas tenían todas las libertades del mundo, o casi todas las libertades del mundo, para hacer lo que ellos quisieran con sus películas. Y se notaba mucho en la inventiva que le metían a todas las historias. O sea, en menos de 20 años de producción de cine, ya teníamos películas de todo tipo: dramas, terror, fantasía, ciencia ficción. Entonces, esos tiempos era un hervidero de ideas, el cine americano. Y bueno, regresando un poquito, antes de que me siga yo perdiendo, no había entrado entonces en vigor las leyes para regular las películas. En ese momento las películas eran reguladas por leyes locales, por cómo las negociaciones de los estudios y la opinión popular. Entonces, eso daba pie a que hubiera películas de todo tipo, con todos los tratamientos y todos los estilos, del cual voy a hablar un poquito después. Ahora, también en 1932 aún estaba en contexto la Gran Depresión. Sin embargo, el cine fue una de esas pocas industrias que creció durante esa época. No es que no se viera afectado, por supuesto que sí. Sin embargo, tuvo una
una gran área de oportunidad y mucho crecimiento durante esa época. El cine ya para los 30, para el principio de la década de los 30, ya era una industria masiva que alcanzaba absolutamente todos los estratos sociales. También por ese entonces, por ejemplo, las películas serias se ofrecían, por ejemplo, en las tardes noches, y a media tardecita fue donde se inventó la matiné. Entonces, la matiné no necesariamente en las mañanas, pero sí era de las primeras películas presentadas durante el día y, muy importante, eran más baratas. Además, en su mayoría presentaban, por ejemplo, mucho cine de fantasía y cine para niños. Pero en ese entonces fue cuando hubo un gran boom de la industria. Y regresando ya más a la película en sí misma, ni en ese entonces ni ahora fue considerada una gran película o un parteaguas en el cine. Un año antes se había estrenado Drácula con el mismo Bela Lugosi, su personaje más emblemático, y también un año antes se había estrenado Frankenstein. Entonces, cuando sale a la luz Zombie Blanco, no llama tanto la atención y además tuvo una historia un tanto derivativa. O sea, en resumen, si dejamos la película en los huesos, va de una pareja feliz a quien se le atraviesa una mente malvada con ciertos poderes, en este caso magia vudú, a los que hay que vencer. Por ejemplo, en Drácula, los poderes eran poderes mágicos de un ser inmortal. En Frankenstein era un hombre cuyo poder era la ciencia. Entonces, en ese sentido, la película es ligeramente derivativa. Sin embargo, dicho eso, hay varios detalles que creo que se pueden, o sea, que se deben resaltar de esta película, que la hacen no necesariamente única, pero una película que vale la pena. Por ejemplo, la película presenta como lo dice el nombre, un zombi blanco. En Haití, donde las plantaciones de negros traídos de África habían creado una cultura basada en el sincretismo, y de esa cultura viene, por cierto, la palabra zombie. Y bueno, aquí en la película, el zombie es una chica guapa, de buena posición económica, blanca. Entonces, eso es una de las primeras cosas que la hacen peculiar. Los zombies, o bueno, la mitología zombie que había nacido dentro de la población negra traída a Haití, en este caso se traslada a una chica blanca. Eso causó cierto revuelo, ¿no? Porque hasta antes de eso los zombies no se metían con los blancos, ¿no? Bueno, la raza dominante. Pero acá, aparte de eso, pienso que todas las películas de terror o también, por ejemplo, las de ciencia ficción, tienen un origen en nuestros miedos, en parte, y se vuelven alegorías de la realidad o efectos del comportamiento humano. Hay películas de zombies, por ejemplo, donde estos emergen de la radiación, de la contaminación, de un virus. En fin, ya hemos visto en este ciclo tantas películas de zombies y los orígenes son variados, ¿no? O sea, dependiendo la década en la que se haya hecho la película, es el miedo de moda y de ahí vienen. Entonces, en este caso, el origen, eh, perdón, me perdí en mi texto. El origen aquí de la película es una chica blanca a la que se le aplica magia negra y lo que hacen es esclavizarla. Ahora,
esto me parece importante porque siendo Estados Unidos una potencia colonizadora, esta es una alegoría en la que las cosas se le voltean. Y aquí una persona de la clase dominante es la que acaba siendo esclavizada. Eso me parece para resaltar. Y hay unas escenas que me encantan de la película, que pienso que son muy buenas y fueron cuidadosamente escogidas. Por ejemplo, hay una en especial que copia el expresionismo al estilo alemán. Es esta escena donde después de que la chica muere y el protagonista la pierde, está emborrachándose en lo que me pareció es una cantina y los demás personajes de la cantina son solo sugeridos por sombras, no necesariamente aparecen a cuadro, sino que aquí son solo sombras, eso es todo. Ese expresionismo a mí me gustó mucho, esa escena me parece bastante rescatable. La actuación de Bela Lugosi me parece francamente genial, sus gestos tan exagerados, todo cómo construyó ese personaje me pareció bastante bueno. Creo que es una de las cosas más rescatables de la película. Y hay otra escena también a resaltar aquí en la que el, el, el dueño de la mansión, el señor Beaumont, está convirtiéndose en zombie. Y entonces Bela Lugosi, o bueno, Murder, el personaje de Bela Lugosi, se le acerca y le dice que qué lástima, qué lástima que no pueda hablar en ese momento, porque es la única persona que ha sido consciente de que se está transformando en un zombie. Entonces, esa escena se me hace clave en la película y me parece bastante bien armada. Creo que pudieron haberle rascado un poquito más a esa escena, pero así como quedó, me gustó mucho. Y una escena más, hablando de este código de censura, hay una escena justo cuando, antes de que los personajes principales se vayan a casar, la protagonista se está cambiando frente a cámara y aparece en ropa interior. Probablemente es una escena que pudo no haber estado en la película y no hubiese cambiado el argumento, no hubiese cambiado nada. Sin embargo, esta escena en específico no la pudimos haber tenido si la película se hubiera filmado o hubiera salido a la luz 2 años después, ya con el código de censura. Ese es el tipo de cosas que los directores podían hacer a diestra y siniestra y de repente, una vez que el código de censura fue aplicado, ¡pum!, tuvieron que desaparecer de pantalla, junto con otras cosas que eran comunes, como por ejemplo los antihéroes, en ese tiempo eran bastante socorridos, o que los malos le ganaran a la fuerza de la justicia. Eso también era muy socorrido en el cine de finales de los 20 y principios de los 30 y que después quedó prohibido. Entonces, aunque no se nota mucho aquí que la película fue hecha antes de la aplicación del código de censura, esta escena de la chica en ropa interior es un ejemplo es un ejemplo de ello. Y por último, ya casi voy a terminar, y en lo personal lo que más me gusta de la película es que aquí los zombies no son el enemigo a vencer. Los zombies aquí no son los malos. Los zombies aquí son las víctimas. Y eso cambiaría en las décadas posteriores. Inclusive ya para el cine de los 40, con las películas, por ejemplo, de Yo caminé con un zombie del 43 y otras películas que se hicieron en la década de los 40, 50, donde incluso los zombies ya solo eran una parodia de sí mismos. Ahí todo cambia. O sea,
para esas décadas, los zombies eran el enemigo a vencer, eran entes malos con los que había que acabar. Aquí en esta película son la víctima. Y ya para cerrar, me gustaría dar una pequeña opinión sobre dónde se sitúa esta película respecto del subgénero de zombies. Y es que pienso que esta no es ni la madre ni el padre de las películas de zombies. Ese trofeo se lo lleva todavía las películas de Jorge Romero con su Noche de los Muertos Vivientes y la trilogía en la que trabajó él. Sin embargo, me parece que el lugar que tiene es ser el abuelo de todas las películas de zombies. No solo por ser el primero, sino porque sí estableció ciertas reglas que hasta la fecha se siguen. Y me parece muy loable que en esa película hayan respetado el origen, el origen cultural de los zombies. O sea, el zombie no es un monstruo que venga de la cultura americana, no es un monstruo que venga de la cultura hegemónica, sino viene del sincretismo eh, de la población en ese momento haitiana. Y bueno, aunque creo que no es una película que haya sido un parteaguas o haya marcado historia en el cine, me parece que es muy, muy recomendable como referencia para el cine de zombies. Y con eso acabo mi participación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Jorge. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Haití que está pues mucho en boca de todos desde hace una semana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar al comentario de Aire y después haremos ya comentarios y preguntas para que también continúes. Aire, te escuchamos. Ok, ¿me escuchan mejor? Sí, está muy bien, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Bien, pues Sí, bueno, que ahora no grites. ahora no grito. No, ¿Sí no, se está escucha? bien. Ah, Perfecto. ok. Muy bien. Ah, bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión sobre el zombie blanco, también llamada La Legión de los Hombres Sin Alma. Es película, como comentaba Jorge, considerada la primera del género zombie, lanzada el 4 de agosto de 1932 y basada en el libro The Magic Island de Seabrook. No sé pronunciar, pero es algo así. Encontré que hubo dos escritores que viajaron a Haití, ambos eran atraídos mucho por la cultura, por esto del vudú, y uno de ellos es justo William Seabrook, el autor de este libro, quien en este libro de la Isla Mágica habla en uno de sus capítulos sobre los muertos vivientes que trabajan en los campos de caña de azúcar. Él dice que en una ocasión, en una noche, lo llevan justo a uno de estos campos y ve esta especie de zombies, pero al acercarse pues se percata que son gente eh, que justo les habían o estaban drogados y que justo estaban trabajando pues de una manera muy pues mecánica, ¿no? O sea, que si él se da cuenta que sí son personas, pero que están drogadas y justo les funciona para producir más en estos campos de caña. La otra es una escritora llamada Zora Neale Hurston, quien escribió el libro, Dile a mi caballo. Ella aseguró no solo haberlos visto, sino que incluso fotografió a uno. En realidad, esa persona que fotografió debió ser alguien que había padecido la muerte social, expulsada de su comunidad y que seguramente padecía una enfermedad mental. De hecho, esta cuestión de la fotografía hace que esta autora, que posterior a su muerte fue muy reconocida,
regrese a su país como en una zona de poca credibilidad justo por esta fotografía, ¿no? Y que no se tomaran en serio estos cosas que había hablado en su libro, ¿no? Aunque, insisto, ya cuando ella fallece se retoma y se ve que hace aportaciones muy interesantes. Es el trauma histórico de la esclavitud el que seguramente orilló a muchos a tener este rompimiento con el lazo social, por tanto a ser expulsados de la comunidad y condenados a deambular como muertes vivientes. Podemos decir que hay un pasado esclavo en esto de los zombies. El mito de los zombies aparece en varias culturas del mundo, no solo en esta de Haití. Veía que, por ejemplo, en China, la japonesa, la cultura india, la amerindia, y que a veces en realidad solo toman como otro nombre. Por ejemplo, está en la mitología nórdica, se le conoce como el Draug. En la cultura árabe es un demonio necrófago llamado Gul. En la Europa occidental se le conoce como Revenant, perdón. En el sudoeste asiático tienen como una misma línea, pero bueno, está en China, en Corea y Japón, lo mismo que en Nigeria. Y bueno, por dar un ejemplo como de esta cuestión de cómo es que está la cultura de los zombies, en la Europa medieval, por ejemplo, se habla de que cuando había esta cuestión de las pestes, como a veces por la gran cantidad de muertos se llegaban a enterrar vivas a las personas. Entonces, bueno, esto hacía que a veces salían de sus tumbas, por así decir, y parecían como estos muertos vivientes que deambulaban, ¿no? También lo hablan, por ejemplo, en esta parte cuando todavía no había como mucha precisión médica para definir cuando una persona estaba muerta. Sabemos que se sabe de casos en los que se han enterrado a las personas vivas y que, bueno, después se ve señales al desenterrarlos de que habían estado vivos, ¿no? Un poquito de ahí también se extiende esa cuestión del zombie. En esta película se basa, como mencioné, sobre todo en esta cultura popular de Haití. En cuanto a los orígenes de la palabra zombie, en uno de ellos al menos proviene del zombie, que significa cuerpo, en una de las etnias de Gabón, mientras que zambi significa el espíritu de una persona muerta. Esto en lengua bantú en el Congo. Curiosamente, en estas dos culturas o en estas dos zonas fue en donde capturaron la mayor cantidad de personas para traficar y llevarlas a trabajar en estas plantaciones de azúcar. Este negocio dejó grandes ganancias que llevaron justo a Francia y Inglaterra a convertirse en poderes mundiales. Es decir, tener zombies resulta muy redituable. A propósito de esto, hace un mes aproximadamente leía que justamente en México, por ejemplo, ahora que en este tiempo de pandemia, se sabe que la cuestión del campo creció mucho, pero justo se hizo una investigación en la que los jornaleros aquí en México son inducidos con drogas, concretamente el cristal, para resistir faenas más largas. Como trabajan solo por tiempos, justo les dicen, o sea, a lo mejor vas a trabajar tantos meses y ellos tienen que juntar una cantidad de dinero que también les permitan vivir el tiempo restante que no van a trabajar del año. Entonces necesitan, bueno, ellos, los que los contratan, les ofrecen estas drogas justo para que puedan aguantar un mayor número de horas. O sea, realmente esto que vemos en la película, bueno, y que viene de esta, que ya pasaba desde entonces, es algo muy presente, ¿no? Esto sí, que justo ocurre en Oaxaca, Michoacán, y se extiende al Valle del Yanqui, ¿no? Leí, bueno, buscaba justo en cuanto a qué es un zombie, ¿no? Y mencionan que en Martinica y en Haití se usa el término en general para hablar de un fantasma. Es esencialmente un esclavo sin voluntad, sin nombre, atrapado y llevando la existencia de un muerto viviente que trabaja sin cesar. En la religión vudú hace referencia a un muerto resucitado por un bokor o mago que lo controla, pues un muerto como tal carece de voluntad.
tal como se ve en la película. El zombie se ha llevado a distintas áreas, es decir, hablamos de zombies en la economía, en la cultura, en la filosofía, en la cinematografía, en la psicología. Y leí que a partir de los años 40 del siglo XX, más o menos, la teoría cinematográfica empezó a entender lo que justo comentaba Jorge, el género del terror como una estructura donde podía analizarse todo tipo de metáforas relacionadas con los comportamientos, miedos o deseos de la sociedad. Esto lo formuló Krakauer en 1995. Es interesante que fuera en las películas de terror y más concretamente en el análisis de los monstruos, donde apareciera una relación con el sentir social. El monstruo, que desde una visión psicoanalítica lo podemos definir como la representación de lo que nos asusta, posee unas características concretas según los miedos existentes. Y sí, apoyo totalmente lo que comentaba Jorge, de que efectivamente en cada época tenemos nuestros monstruos en concreto, ¿no? La manera en que nos cautiva o que hacen un llamado a ese miedo en concreto que tiene la sociedad. Con el monstruo no abordamos directamente nuestros miedos o deseos, es decir, estos son traducidos mediante metáforas que relacionamos tanto con las cualidades del monstruo como con el conjunto de la narración. Es decir, en la película de terror, en el monstruo podemos proyectar temores, deseos, etcétera, sin verlos tan amenazantes como cuando respondemos a una prueba proyectiva, en psicología, en la que podemos hacer un dibujo y no sabemos lo que estamos plasmando ahí, o podemos decir una frase en la que, bueno, no vemos el trasfondo de esa frase, ¿no? Frente a esto me quise plantear más el tema del miedo, igual que Jorge. El autor Hobbes explica que el hombre en estado natural se encuentra con respecto al otro en completa igualdad. ¿Qué es lo que hace que se hagan estas estructuras sociales? Pues justo plantean que es a través del temor cómo se logra esto. Así se constituyen las sociedades, así se constituyen las jerarquías. Incluso se explicaba que en todas las profesiones, sin excepción, se hacen a través del temor ajeno. Si lo pensamos en todas las culturas, encontramos que se fueron creando distintas clases sociales, o se instalaron gobiernos o religiones a partir del temor a desobedecer, o al temor a los dioses, o al infierno, a ser condenado, etc. El miedo es una emoción fundamental para la adaptación de los animales y seres humanos en su ambiente. Sin una dosis de miedo no se sobrevive, pues esta nos alerta de los peligros reales y nos permite afrontar tales situaciones después de reconocerlas como peligrosas. El pánico, el miedo, se vuelve contagioso. Y si a esto le sumamos la falta de información, pues bueno, hace que se corra como pólvora. El ser humano, por instinto de supervivencia, tiene una propensión por lo negativo, por el miedo, el morbo, y de alguna manera hay un apetito del cerebro por esto. ¿Cómo? De ahí podríamos contestar, entonces, ¿cómo es posible someter pueblos enteros? Pues el miedo es un buen factor para hacerlo. Es evidente que el zombie fue una figura en la que se explotó la creencia de estos pueblos. Me hace pensar en la parte de la película en donde está el brujo y el mago, que le explica sobre la tierra de los muertos vivientes, y dice, soy el único hombre que ha vuelto de allá. Y se ve como incluso en el camino les otorga a los otros como collares justo para protegerlos, ¿no? Es una manera en que, bueno, yo ya fui, yo ya vencí aquello, y los otros se someten a él, ¿no? Él era el brujo. Y le dice, bueno, hay un hombre malo allá al que llaman Murdela. Alimentar el miedo te permite controlar al otro, y bueno, esta explicación incluso de alguna manera se la hace el que se conoce como el mago, bueno, que dice que le llaman el predicador o el mago, al novio esposo de la zombie blanca, ¿no?
El zombie no representa exclusivamente nuestro miedo a la muerte o a lo desconocido, sino el miedo a ser controlado y a actuar de forma inconsciente. Más que la representación de un monstruo, el zombie es la representación de un alienado, de una víctima que no es consciente de lo que sucede y que aún así infringe el mal, lo perpetúa y lo contagia, ¿no? Un poco lo que comentaba Jorge, en realidad es más una víctima que como el malo como tal. La figura de Murder Legendre, o como se pronuncia, el cual sería el primer zombificador de la historia del cine. En él encontramos elementos que no son como tal del vudú, sino sirviéndose de este contexto geográfico de alguna manera exótico, donde está esta magia y el misterio derivado de cultos extraños. Digamos que era un caldo perfecto, ¿no? Para aplicar algunas técnicas, ¿no? Encontraba que justo se plantea que en realidad lo que se aplica es la hipnosis y se ve mucho en la película en esta mirada penetrante, ¿no? Que incluso los carteles de la película es como el elemento principal, ¿no? Hasta con rayos en algunos de ellos, y también en el elemento que hace a través del cual controla, más como un objeto, bueno, como hemos visto también que el que hipnotiza justamente utiliza un elemento para poder controlar al otro, ¿no? Y efectivamente en este se ve que cada que ¿cómo se llama? El malo, por así decir, controla cuando hace justo esta señal. Entonces, este sería como algo que en realidad nos acerca a pensar que en realidad hay más esta cuestión de la hipnosis, más de la técnica de la hipnosis, y también ¿cómo se llama? Se podría plantear que existe el uso del magnetismo animal. Por ejemplo, al usar estas pócimas, ¿no? Que en realidad se sabe que son venenos extraídos de plantas, de animales, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Y que justo se les da ya sea inhalado o ingerido, ¿no? Como se ve en la película que decía ponlo en la flor o ponle el vino que va a tomar, ¿no? Y en realidad por eso se consideraría que fue como el caldo de cultivo perfecto la cultura de Haití para poder aplicar estas técnicas de hipnosis y de magnetismo animal. Ambas, por cierto, la hipnosis y el magnetismo animal son considerados predecesores de la psicología y del psicoanálisis. Esto es lo que en realidad hace posible esta legión de hombres sin alma, ¿no? En donde, pues, yo creo que no por nada parte de esta legión está conformada por personas que de alguna manera tendrían poder en esa sociedad, que es, por ejemplo, el jefe de los bandoleros, el capitán, el verdugo, el ministro, ¿no? Como todo se somete a esto. Así que muy probablemente estaríamos hablando más de un hipnotizador o magnetizador que de un brujo del vudú. Como bien dice el mago o el predicador al novio, donde hay una superstición, hay una práctica, ¿no? Que decía, voy a llegar hasta el fondo de esto, ¿no? Y efectivamente que pues solo les estaba dando una sustancia y ya. Un dato curioso que encontré fue justo que el mito del zombie surge un año antes de que Hitler lidere el Tercer Reich, el cual, al igual que otros líderes que surgen en esa época, son relacionados con ese poder hipnótico que poseen oscuras fuerzas de atracción. Los hipnozombificadores son excelentes manipuladores de masas. No por nada siempre he dicho a mis alumnos, duda de aquel cuyo discurso te ha cautivado, que atraen como el canto de las sirenas. Porque pues justamente seguramente están siendo unos excelentes manipuladores, ¿no? Bueno, para ir finalizando, hay una frase que me llamó mucho la atención
que fue justamente de uno de los seguidores de Hitler, que dijo, cuando ves a nuestro Führer, es como estar en un sueño. Olvidas todo lo que hay a tu alrededor. Es como si hubiese venido Dios a ti. Esto me hace pensar de alguna manera como en lo que se planteaba ahorita antes de empezar el análisis de lo que se ha venido hablando en otras películas sobre esta cuestión de ¿cómo se llama?, de los zombies. Los zombies, como lo mencionaba, se pueden encontrar en todas las áreas de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la psicología lo podemos ver en este tipo de pacientes, ¿no? De alguna manera que están en estado de alienación y que, por ejemplo, también algunos pacientes que están en estado catatónico, que, ¿cómo se llama? Que algunos que obedecen a fuerzas como sobrenaturales, o aquellos que, vamos, si nos vamos a todas las áreas, como planteaban, de alguna manera vamos a encontrar formas en las que de una manera pasiva o activa, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de cómo Hitler tuvo grandes seguidores fue, fue un ejército de zombies realmente el que él creó, pero basado como en este cautivarme, ¿no? Lo pienso como el de la película, que pues bueno, todos ellos eran enemigos de Munder, ¿no? Todos van mencionando, este me quiso matar, este quiso tal, este tal, ¿no? Podemos encontrar por lo que pienso justamente diferentes formas de ser zombie. No sé, cuando estaba pensando en esto, también me planteaba mucho lo de los influencers con esta legión que van generando, ¿no? Bueno, a lo mejor puedo parecer muy extrema, ¿no? Pero van generando sus legiones en las que ahora el caso tan sonado de esta chica acusada de pornografía infantil, ¿no? En la que la gente, bueno, sus seguidores se lanzan ¿cómo se llama?, a defenderla. Bueno, que ya se vio que a fin de cuentas no eran tantos, aparecían millones en la plataforma, pero cuando convocan a una marcha, creo que fueron, bueno, no recuerdo cuántos, pero unos cuantos, ¿no? Y que se van generando justo en la cultura diferentes formas de ser zombie, algunas de una manera atrayente y otros de esta forma que es más irruptiva, ¿no? Bueno, esa sería mi aportación. Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias, Aide, es muy interesante pues todo este análisis de la psicología del zombie, la psicología de las masas, del mago, el hipnotizador, ¿no? El monstruo que puede tener esta dimensión tanto demoníaca como de deidad, de divinidad, ¿no? Que puede aparecer justamente también en ese ideal del yo, ¿no? En ese, donde, como dices, bueno, hay distintas formas de ser zombie, distintas formas de padecer la alienación. Dentro de las primeras escenas de la película me pareció muy interesante justamente esa cosa como automatizada de los esclavos negros, ¿no? Donde pues sí están como en una especie de trance. A mí me recordó mucho esta película de Fritz Lang, Metrópolis, que seguramente pues la mayoría de ustedes debe conocer, una gran película, y donde pues vemos esa ciudad futurista que pues le hace pensar uno en las grandes metrópolis, ¿no? Por ejemplo, a Nueva York, ¿no? O el mismo Berlín. Y entonces, pues vemos esos obreros, ¿no? Que son como una parte de un engranaje, ¿no? Parte de esos mecanismos automatizados de la fábrica. Y pues sí, hace pensar justamente en esa alienación en aquellos tiempos que ahora también tal vez se empiezan a aparecer nuevamente, donde los trabajadores, los campesinos, como tú mencionabas, trabajan
día y noche, ¿no? Y tienen que drogarse, ¿no? Para resistir y pues se va perdiendo esa individualidad, esa libertad, ¿no? Y está esta cosa que tú planteas también, que Jorge también plantea, el zombie no como el monstruo que hay que temer, ¿no? Sino la víctima. Claro que de alguna manera, ya en la versión hollywoodense, el zombie es víctima, pero también puede ser, convertirse también en monstruo. Pero tal vez ese monstruo principal es aquel que no se logra detectar, ¿no? El tipo Doctor Frankenstein, ¿no? Que está creando un ser, creando vida de manera autónoma, generando autómatas, ¿no? Muy interesante. Entonces, planteamiento incluso, bueno, yo creo que viene muy bien, porque vamos a empezar a ver algunas películas donde tiene que ver con justamente estos otros tipos de zombies. Está programada y ya pronto lo vamos a ver, esta película del triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que es un documental donde justamente podemos ver a esa masa, a los alemanes, pues bajo ese estado de zombismo, ¿no? Que se convierten en autómatas, donde están bajo el efecto de la hipnosis, ¿no? El, la aplicación de la psicología de las masas en ese tiempo, pues había un psicólogo, Gustav Le Bon, el cual Freud también retoma mucho para hacer el análisis de la psicología de las masas. Y pues sí, ahí uno puede entender cómo los seres humanos pueden perder la voluntad, ¿no? Y pueden caer en ese estado de alienación que parece ser, está entre el miedo y la admiración, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar las participaciones de los compañeros, del público. Quien quiera participar, ya estamos esperando el primero. A ver, Germán, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicidades. Felicidades a los dos presentadores, muy interesante. Siempre, aunque estemos hablando de algo que ya retomamos hace mucho tiempo, siempre nos abren nuevas puertas, sugerentes que nos hacen pensar. Yo inmediatamente pensé en el origen etimológico de la palabra carisma, ¿no? De estos personajes ahorita que asociaba a Aide el influencer, el personaje como Hitler, que lo ven como Dios, ¿no? Que lo ven como un Dios. La palabra carisma, que está conectada con Eucaristía, que viene de gracia, de un poder sobrenatural que una persona recibe de una divinidad, ¿no? O sea, es, el sentido de una persona carismática originalmente quiere decir de una persona que recibió un poder sobrenatural y que por lo tanto se le nota cómo puede usar ese poder sobrenatural, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues está totalmente conectado con esto, tanto del brujo, del médico brujos que tiene un gran poder, o del hipnotista, justamente el hipnotista que puede controlar a las masas, manipularlas, ¿no? El influencer, también podríamos decir el fenómeno ahora que le llaman de la psicopolítica, ¿no? De la psicopolítica, que la clave desde el siglo XIX de los colonizadores era ya no colonizar ni dominar. Ahorita que estamos hablando de Haití, que fue una de las colonias esclavistas más aberrantes de la historia de la humanidad. Haití tiene el 95% de la población actual de Haití proviene de antiguos esclavos, o sea, de sangre esclava. Prácticamente no hay ningún país del mundo que tenga una población tan grande que tenga un pasado esclavo, ¿no? Entonces,
esta onda del colonialismo y de que los colonizadores se dieron cuenta en la época de la Revolución Francesa de que era muchísimo más barato tener a una persona de la población colonizada que estuviera, diríamos, encantada o alucinada, hipnotizada con la cultura dominante, ¿no? Y que el dominador, el que había ganado, el que tenía mejor tecnología, el blanco, era por lo tanto una cultura superior, entonces que rechazan su propia cultura y prefieren servirle al dominador, ¿no? Entonces este fenómeno del neocolonialismo, ¿no? Que es más barato tener a un dictador que controla su propia población a beneficio del imperio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Herodes, el antiquísimo caso de Herodes el Grande y todos los reyes que los romanos utilizaban como reyes locales y que funcionaban mejor que un ejército o un gobernador romano, ¿no? Pero pues me llama la atención este fenómeno nuevo ahorita, pues que tiene que ver pues con algo tan antiguo y con el miedo que siempre tenemos y que preferimos ceder nuestra voluntad, nuestra libertad y ponerla en manos de alguien para no tener miedo, para que él sea el que nos cobije, nos proteja. En fin, un poco tormenta de ideas. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Germán. Muy interesante lo que planteas. No sé si Aide o Jorge quieren agregar algo a esto. Algo rapidísimo. Parte de lo que dijo Aide y Germán me recordó un detalle sobre los dictadores carismáticos en los mismos tiempos generales de la aparición de la película, o sea, por ahí de los 30. Y es esta actuación exagerada que tenía Hitler y Benito Mussolini, por ejemplo, al hacer sus discursos, donde hacían caras bastante exageradas y cosas que tal vez en estos tiempos nos parecerían ridículas, pero que en ese momento eran totalmente, o sea, la gente les compraba los discursos. Entonces, esa actuación exagerada me recordó precisamente a la actuación de Bela Lugosi en esta película. O sea, eso es cómo levanta sus cejas y lo que decía Aide de su mirada así súper profunda. Y, por ejemplo, Bela Lugosi en otras películas, como en Drácula, hace también estos personajes con gestos muy, muy marcados, muy exagerados. Y solo quería hacer ese pequeño señalamiento que me recordó las últimas, bueno, la participación de Germán y Aide. Aide, ¿quieres decir algo? Pues también lo pensaba con una noticia reciente que acaba de leer sobre la esclavitud en Brasil. Bueno, y que sabemos que también existe en México. Me imagino que en muchos países existe. Realmente llevar este papel de hipnotizador, de predicador, de todo esto es muy redituable, ¿no? O sea, no por nada creo que la trata de personas justamente es uno de los negocios más redituables en México. Creo que no estoy tan segura, pero creo que más arriba incluso que el de las drogas, por ejemplo, ¿no? Y no sé, me vino como una asociación libre cuando también hablaba sobre la cuestión del poder de ellos. Ahora entiendo muy bien el por qué se nos vincula a los que estudiamos psicología de que, eres psicólogo, ya sabes qué estoy pensando. Creo que nos ponen mucho en este papel de hipnotizadores, de influencers, y no me había dado cuenta que lo era. Eso sería todo. Gracias, Aide. Sí, cuando Freud conoció a Charcot, ¿no? Que fue muy influido por él en un principio. De hecho, él pues empezó siendo un hipnotizador. Parece que era un mal hipnotizador, por suerte, si no, quién sabe si el psicoanálisis hubiera existido. Pero cuando asistía a estas
conferencias, a estas demostraciones que daba Charcot ahí en la Salpêtrière, donde hipnotizaba ante todos sus discípulos a los pacientes, donde les intercambiaba los síntomas, donde hacía todo un espectáculo, donde los fotografiaba, todos los fotografiaba. Bueno, hay un libro ahí muy interesante, se llama Los demonios en el arte, ¿no? De Charcot, donde estaba pues retratando de alguna manera estas histéricas de aquellos tiempos, ¿no? Con estas cosas a veces tan grotescas a nivel del cuerpo, ¿no? Estas contorsiones, ¿no? Estos grandes ataques histéricos, ¿no? Freud decía, estaba tan fascinado, ¿no? Que decía que después de salir de alguna de sus presentaciones, su sensación era como de salir de Notre Dame, ¿no? De una misa, ¿no? Como una especie de bienestar, ¿no? Que le daba la presencia del maestro, ¿no? Que pues sí, es como un amo, ¿no? Y que despierta ese seguimiento, ¿no? Esa admiración. Y Freud, bueno, decía en Psicología de las Masas también, ¿no? Cuando habla de la hipnosis y se pregunta sobre si toda la gente es capaz de ser sugestionable, que sería como una forma de mantener la individualidad. Él dice que no, que todo el mundo está sujeto al menos a la sugestión, ¿no? De hecho, pues las ideologías son una forma de muchas veces ir perdiendo la individualidad, caer en un pensamiento colectivo, ¿no? Y que eso sea tomado como la verdad, ¿no? Y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez todos tenemos algo de zombies, ¿no? Perdón, ahorita por lo que estaban hablando, es una pregunta a ustedes. Sabemos, ustedes lo han comentado, pues el interés de Freud en la obra de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, este escritor romántico, sobre todo por su obra, El hombre de arena, ¿no? Donde saca el concepto del un unheimlich, ¿no? De lo no familiar, y me acordé que Hoffmann tiene otra obra que se llama El magnetizador, precisamente, de un hipnotista. No sé si hay algún estudio, o Freud seguramente conoció la obra, porque es una obra también muy, muy famosa de Hoffmann, y se llama El magnetizador, de un tipo que hipnotizaba. Sí, que está muy relacionado, ¿no? La hipnosis con el magnetismo, de la época de los magnetizadores, ¿no? De hecho, hay una película, que tiene el doctor Mabuse, no sé si la ubican o la han visto, que pues sí, era un psicoanalista hipnotizador y perverso, ¿no? Porque era muy tramposo. Incluso cuando se ponían a jugar el póker, ¿no? Hipnotizaba con los que estaba jugando y les cambiaba las cartas. Entonces sí, es el hipnotizador, el que se puede convertir en un líder de masas, pues puede ser un perverso, ¿no? Totalmente, saber mover los hilos, ¿no? Saber manipular lo que el otro quiere escuchar. Aide o Jorge, ¿quieren agregar algo? No, por ahora, gracias. Bueno, está en la lista Araceli Zamora. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo quería comentar que cuando empecé a ver la película me llamó la atención justamente que se desarrolle en Haití, ¿no? Ya desde entonces como un símbolo de brujería, de magia, de vudú, y me llamó la atención las técnicas que utiliza el brujo, mago, para dominar la voluntad de los hombres, para robarles el alma, ¿no? Como decía Aide, pues efectivamente la sugestión hipnótica, que justamente la ponen como luminoso en la mirada, ¿no? Hablando de
Hamlet, que son las escenas muy, muy impactantes. Y también hay otra técnica que es la telepatía, a través de la cual con el apretón de manos así, controla a los hombres, a los zombies, y también esta poción en la que induce con una sola gota al coma letárgico de las personas, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, pues efectivamente ya los venía desarrollando Freud. Freud tiene un artículo sobre telepatía, por ejemplo, ¿no? O no se diga la sugestión hipnótica como precursor de la constitución del método psicoanalítico, ¿no? Como precursor. Y también me llamó mucho la atención que estos zombies se dedicaran a trabajar en los molinos en la noche, y que algunos de ellos hayan sido como enemigos de este hombre y que ahora se vanagloriaba de que los tenía bajo su poder. Entonces se me hace un guión bastante poderoso, ¿no? Por todas las armas que utiliza. Y bueno, una cosa que me llama la atención, que justamente cuando se presenta el hombre que ama a la mujer, ahí ya no surte efecto ni la telepatía ni la hipnosis. Pareciera que el mensaje es que el amor rompe esto. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando él llega, que va bajando la escalera, él trata de dominar, pero no surge efecto, ni la hipnosis ni la telepatía, como un mensaje también de que el amor pudo destruir esto y traer a la zombie blanca a la vida. Bueno, es todo mi comentario, gracias. Gracias, Aide o Jorge, ¿agregan algo? ¿No? No, solo esa escena también me impactó mucho, Araceli, es esa parte en la que está presentando a cada uno de sus zombies y dice, mira, este es el ejecutor, este es el jefe de policía, y si tuvieran voluntad propia, ahorita mismo me arrancarían el pescuezo. Esa parte me gustó, se me hace una escena bastante crítica en la película. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, Carla, adelante, Carlita. Gracias. Bueno, yo iba a comentar dos cosas que ya comentaron, pero no importa, las voy a decir. Bueno, primero que se me hizo muy interesante que los zombies blancos estaban hipnotizados por este malo, porque era como una venganza. O sea, el rollo de la venganza pues siempre tiene que ver con el miedo, ¿no? Entonces él los hipnotiza para someterlos porque les tiene miedo. Después los tambores que parece que son protectores, pero también son como inductores, ¿no? Y en efecto que aquí vemos que los zombies no son los malos, ¿no? Sino son los, pues las víctimas. Y me pareció muy interesante lo que dijo Aide sobre la esclavitud, y creo que como yo lo había dicho en mi exposición, entonces la esclavitud, los zombies se vuelven como la fuerza. O sea, es como una manera de tomar venganza de los blancos esclavistas, o sea, de que tengan cuidado, ¿no? Y pues lo que decía también Aide de la esclavitud en el campo mexicano, de tenerse que drogar para poder rendir y para poder obtener la ganancia que se requiere, ¿no? Y en efecto el miedo pues es un estructurador social y es un controlador. O sea, el miedo nos somete, nos hace que nos controlen, ¿no? Y pues sí, lo que dijo Araceli, pues que el amor lo puede todo. O sea, la única fuerza la única fuerza que pudo en contra del malo y de sus pociones, pues fue el amor. Y que yo la verdad descansé cuando los zombies blancos se cayeron al mar,
dije, ay, ya qué bueno, pobres, porque pues sí da como tristeza, ¿no? Perder la condición humana y seguir vivo, que es como las gentes que quedan en un estado vegetativo. Da mucha tristeza porque justo lo que nos distingue de las plantas y de las piedras, pues es una condición vital y y activa, pensante, ¿no? Entonces, y de los animales, y aquí Germán quería él volver a hablar sobre cuál es la diferencia entre sugestión y seducción. Bueno, muchas gracias. Sí, Germán. No, nada más eso, era nada más preguntar. Ahorita pensaba yo en la seducción, que la seducción también, pues la gente puede seducir inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, y te pueden, pues, te sugestionar también inconscientemente o conscientemente, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entre alguien que quiere seducir sugestionando o nada más es sugestión o es más seducción, ¿no? Preguntaba yo. Ajá. Bueno, muy interesante tu pregunta. No sé si nuestros invitados, Aide, la experta en psicoanálisis, o Jorge, pues experto en zombies, en películas de zombies, quieran decir algo. Es interesante, muy interesante la pregunta. Sí, justo hablaba un poquito de eso, ¿no? De que está el zombie que se somete por la dulzura de la voz del otro, ¿no? Por el contenido del otro, ¿no? Y también el que se hace como el que aparece en la película, ¿no? Que es de una manera violenta. De hecho, en este caso también que hablaba del de Hitler, en realidad fue endulzándoles el oído, ¿no? Haciéndoles creer que eran una raza superior, incluso les hizo creer a los demás que los judíos eran animales, ¿no? De ahí justamente esto que les comentaba, que yo siempre les digo a mis alumnos, duden mucho cuando se cautiven de algo que les diga alguien, dúdenlo, esa elocuencia con la que muchos pueden hablar, ¿no? Duden del maestro. Duden, claro, porque no sabemos si nos está haciendo sus zombies. Sí, claro. Ahora, pensando en Hitler, pues no tenía una voz muy seductora, ¿no? Más bien se escuchaba un alemán feo, ¿no? Casi como una especie de ladrido, ¿no? Sí, y que va más allá del tono de voz, es más bien la seducción de aquello que quiero escuchar, o aquello que quiero, que conecta con esto, ¿no? Y que creo que también de fondo va mucho la cuestión del miedo, ¿no? O sea, claro que prefiero estar del lado de los fuertes, de los que van a sobrevivir, a del lado de los judíos, ¿no? Entonces, claro que creo que va siempre inmerso estas dos cosas, ¿no? Sí. Jorge. Solo un comentario rápido, una asociación libre de lo que dijo Carla, sobre esta de la venganza por la esclavitud, etcétera. No sé cómo haya sido la elección de Bela Lugosi para este papel, pero me parece una alegre coincidencia que en este caso el dominador de los zombies no es blanco, él no es gringo, no tiene ese biotipo de gringo. Más bien, o sea, él de nacimiento es húngaro y pues se ve como extranjero, entonces o sea, ese detalle como parte de la venganza me gustó y no lo había pensado hasta que Carla mencionó su comentario. Sí, ahora es interesante, ¿no? Esta cuestión que yo creo que tiene que ver con lo que tú mismo decías hace rato, Germán, el tema del carisma, ¿no? O sea, alguien carismático que puede ser incluso por ser una persona atractiva, ¿no? Una persona bonita, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Ese mismo hecho puede cautivar al otro, ¿no?
y puede facilitar que el otro pues ya no necesita hablar, ya está seducido, ¿no? En la película, pero además, bueno, el personaje donde muchas veces actuaba Bela Lugosi como Drácula, pues tenía mucho que ver con la mirada, ¿no? Una mirada muy, muy penetrante, muy de poseer al otro, ¿no? De controlar al otro, que también creo que es una característica de los hipnotizadores, ¿no? Creo que Charcot, pues también, pues parte de su técnica de hipnosis tenía que ver con el mirar, a veces el tocarlos, lo que decía Araceli del gesto, ¿no? Con las manos, ¿no? Como si fueran también actos mágicos, ¿no? Y el discurso, ¿no? Que el discurso puede ser totalmente envolvente, ¿no? Ahí esa persona que a lo mejor no tiene nada de atractivo físico, pues tiene esa capacidad de ir envolviendo, puede representar una especie de caudillo, de un liberador, ¿no? El que va a proteger a su pueblo, ¿no? Pues que no dicen rollo mata carita. Sí, ¿no? Sí, sí. Verbo mata carita, ¿no? Uh-huh. Sí, y como decía Germán, ¿no? Seducción por sugestión o sugestión por seducción, ¿no? Puede ir en ambos sentidos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, está en la lista Gabriel Zárate. Adelante, Gabriel, bienvenido. Gracias. Bueno, yo quería recordar un poquito a propósito de lo que comentaban hace un momento de la hipnosis y Freud. Bueno, quería comentar que lo que sabemos de la historia de Freud con relación a la hipnosis es que efectivamente cuando fue a hacer su estancia de investigación en París, una estancia de 6 meses, Freud llevaba un tema de investigación que tenía que ver con el estudio de los tejidos nerviosos, tejidos del sistema nervioso humano, porque parece que había un banco bastante importante en la Salpêtrière de tejidos humanos. Y bueno, Freud era alguien que trabajaba en laboratorio y había trabajado mucho antes con diferentes especies, digamos anguilas, cangrejos, etcétera, para estudiar su sistema nervioso. Como Freud era un darwinista bastante convencido, pensaba que había una evolución en el sistema nervioso de las especies y que en los seres humanos había manera de buscar esas raíces, esos antecedentes. Pero llegando Freud a la Salpêtrière, pues efectivamente se encontró fascinado por las demostraciones públicas que hacía Charcot con sus histéricas, con sus pacientes hipnotizados, hombres y mujeres. Ya para este tiempo Charcot había aceptado y difundido que la histeria no tenía que ver con el útero de las mujeres, sino que tenía que ver con un trastorno que podía ser padecido tanto por hombres como por mujeres. Entonces, de hecho, ya también Charcot trabajaba con hombres histéricos. Pero bueno, era fascinante, efectivamente, Freud se vio cautivado por este tipo de demostraciones y, según se sabe, en un poco tiempo, unas cuantas semanas, le pidió a Charcot que, si bien ya tenía un tema por el cual hacer su estancia, si podía cambiar de tema, y Charcot le aceptó, dijo sí, ¿por qué no? Y Charcot mismo le recomienda que trabaje sobre el tema de la diferencia entre las parálisis de tipo neurológico y las parálisis de tipo histérico. Dado que Freud conocía muy bien la neurología, era una gente bastante bien formada en ese terreno, pues le propuso que hiciera esa diferencia ahora que él estaba adentrándose a este campo de la psicología. Y bueno,
Freud efectivamente se fascinó con Charcot, pero también sabemos que en esa estancia Freud conoció a otras personas, entre ellos a un señor suizo, Auguste Forel, que le dijo y le contó la historia de que Charcot tenía un rival. Había una escuela rival de la Salpêtrière, era una escuela muy modesta de una pequeña ciudad francesa, la ciudad de Nancy, y era la escuela de Nancy encabezada por el viejo Liébaud y el joven brillante Bernheim, quien contestaban las teorías de Charcot. En lo principal que diferían era que Charcot creía que la hipnosis y la histeria eran asuntos que tenían que ver con una predisposición, digamos, innata, constitucional, mientras que Bernheim sostenía que no, que la hipnosis tenía que ver en una sugestión. La base de la hipnosis era la sugestión. No era nada innato, no era nada que la persona tuviera una predisposición, sino que tenía que ver toda la influencia del hipnotizador. Y finalmente sabemos que Freud se inclinó más por las hipótesis de Bernheim que por las de Charcot. Entonces, diríamos que cuando hace un momento se mencionó que Freud fue un hipnotizador bastante maleta y que afortunadamente, pues, si no, el psicoanálisis tal vez no hubiera surgido. Bueno, a mí me parece que hay la posibilidad de pensar las cosas al revés. O sea, no tanto que Freud haya sido maleta y por eso tuvimos la suerte de que naciera el psicoanálisis, sino que Freud empezó a desconfiar de la hipnosis de manera bastante temprana y digamos que en algún momento él dice de tratar de rectificar y de poner mucha atención de cómo hipnotizar, pues yo más bien preferí buscar algunas alternativas y en ese sentido Freud se va encaminando en una vereda, digamos, un poco diferente. Y bueno, para no hacer largo mi comentario, lo que podemos decir en resumen es que Freud no se hizo un buen hipnotizador, podemos decirlo, porque finalmente tenía gran desconfianza de la hipnosis. En pocas palabras podemos decir, Freud llegó a constatar que la hipnosis iba en sentido opuesto al psicoanálisis. La hipnosis significaba una sumisión de la persona hipnotizada, mientras que el psicoanálisis buscaba una emancipación de la persona que estaba analizándose, que tomara las riendas de su vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que esa, desde mi punto de vista, es la razón principal por la cual Freud no profundizó mucho en su formación como hipnotizador. Y bueno, también quería comentar que respecto de la seducción y la sugestión, que pues la sugestión, Freud dice que los seres humanos somos sugestionables en buena medida y explica las cosas de manera que uno entiende que dice, bueno, los seres humanos finalmente nos constituimos a partir de los otros, nos identificamos con las figuras femeninas, las figuras masculinas y a partir de ahí nos constituimos en nuestra propia personalidad. Por eso tenemos como la puerta abierta a ser influidos por otros y es la razón de nuestra, digamos, sugestionabilidad. Los seres humanos estamos abiertos hacia el otro todo el tiempo. El otro nos importa, el otro lo tenemos siempre en la mira, siempre nos consideramos en función de la mirada del otro. Y bueno, eso con relación a la seducción, pues es una de las vertientes de la sugestión, ¿no? O sea, esto de ser atraído por el otro. Me parece que una diferencia que yo al menos trato de entender entre seducción y sugestión es que en la seducción hay esa especie como de identificación y de amor por el otro, de sentirse atraído, mientras que en la sugestión, si bien hay eso también, pero también, como hace rato decías, Alberto, está esa combinación entre atracción y miedo, ¿no? O sea, es decir, hay
por un lado, esta fascinación por el otro, pero también hay el temor por el otro, porque no hay que olvidar que cuando se hace referencia a estos dictadores, pues detrás de la dictadura hay todo un aparato militar y de represión que creo que es lo que sostiene muchas veces ese discurso como un discurso al cual la gente adhiere, ¿no? Se adhiere. Y bueno, por último, nada más mencionar también en el de la película que hay un elemento, digamos, químico, un elemento que es utilizado como una sustancia que permite también el que la hipnosis tenga sus efectos mayores, ¿no? O sea, esa sustancia es como decían, un veneno, es algo que está ahí y que es una ayuda, digamos, para que esa función de la hipnosis tenga un efecto potenciado, me parece. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante lo que nos aportas ahora. Y pues sí, también esto que decía Carla en relación a la película, ¿no? Que pues todos los zombies se van al despeñadero, ¿no? Junto con el amo, ¿no? Pero en otras películas hemos visto que en cuanto ese mago, ese maestro, el hipnotizador, el monstruo principal, muere, entonces los demás recuperan como su libertad, ¿no? También lo vemos mucho en las películas de vampirismo, ¿no? De vampiros. Se muere el monstruo y entonces el alma se recupera, ¿no? Que yo creo que en la psicología de las masas también lo podemos ver, ¿no? Es decir, los alemanes pudieron salir de esa sugestión colectiva, de esa hipnosis colectiva, como saliendo de un trance, de un sueño, ¿no? Hay una película que vamos a proyectar dentro del ciclo, porque ya estamos entrando justamente a estas otras formas de alienación, a estas otras formas de zombismo. Se llama La secretaria de Hitler, que es una mujer que es un documental, ya lo pasamos hace muchos años en el Cineclub, pero es una entrevista que da una de las secretarias de Hitler que estaban con él hasta el final, en su búnker, y que pues bueno, hasta que acabó todo, hasta que Hitler desapareció y ella sobrevivió, y le hacen una entrevista y donde ella misma se pregunta, ¿no? Sobre ese efecto, sobre ese estado de fascinación que despertaba, y ella misma se pregunta cómo es posible que yo haya creído de esa forma en él, en su palabra, ¿no? Que es todo este tema que pregunta Germán, ¿no? Sobre la sugestión y la seducción, ¿no? Que muchas veces van combinándose, ¿no? Por fortuna, como dice Gabriel, Freud dudó, cuestionó, criticó y se desprendió de esas teorías de la hipnosis. Un poco como pasa en estos encantamientos que de repente se rompen, sucede también en los fenómenos de enamoramiento. Cuando una pareja está fascinada con la otra y después de un tiempo cae esa idealización y después de un tiempo se separan y entonces la mujer o el hombre dicen, pero ¿qué le vi? ¿Por qué estuve tan atraído, no? Estaba ciego, ¿no? Es una forma de ceguera también, ¿no? No poder ver una realidad. Una de las cosas que pasan también con la gente que está alienada, que está en estado de fascinación, pues es que no toleran ningún tipo de crítica al líder, ¿no? Al amo, ¿no? Es como si atacaran a Dios, ¿no? Su fe, ¿no? Se ataca de ese dogma, ¿no? En fin, bueno, está... ¿Quería comentar algo? Sí, adelante. En relación a lo que comentabas, Gabriel, justo del psicoanálisis, de que Freud emprende otro camino, que se da cuenta quizás tempranamente de esta cuestión de la hipnosis,
eh, se me vino inmediatamente cuál es la técnica del psicoanálisis. Habla libremente, ¿no? De todo lo que te venga, como a través de esa palabra que a lo mejor, no sé, lo llegué a pensar ahorita. En la medida en que yo voy empezando a hablar, ¿no? A lo mejor, como volviendo al tema del influencer, ¿no? Cómo salir de una forma de estar hipnotizado. En el diván justamente el otro empieza a hablar y a lo mejor lo primero que voy a decir es justo todo esto que se me ha implantado de alguna manera, ¿no? Pero ahí va a salir el inconsciente, el cual va a empezar a romper esa alienación en la cual yo he estado, ¿no? Como esta nueva técnica que Freud va abriendo, ¿no? La palabra como una manera de romper esa cadena que me he hecho con el que me somete, ¿no? Uh-huh. Jorge, ¿quieres decir algo? Rapidísimo. También sobre lo que decía Gabriel Zárate, lo que dijo al final sobre este componente químico, hay de hecho si recuerdo bien, hay un compuesto que se llama escopolamina, es un alcaloide que, el nombre común en México y Latinoamérica me parece que es burundanga, y en inglés le llaman aliento del diablo, que es una droga que, bueno, no causa los efectos vistos en la película, pero sí es un compuesto químico que interviene con la voluntad de la persona que lo consume, que por cierto, a veces no lo consume a voluntad, sino se hace mal uso de ese compuesto. Entonces, disminuye mucho la voluntad de la persona que lo consume y se vuelve sumamente influenciable. Entonces, solo, aunque no existe, o bueno, que yo sepa, no existe un compuesto químico que actúe de esa manera, o sea, para llegar a una zombificación química o neurológica. Sí hay algunos compuestos que tienen algunos efectos ahí similares. Nada más, gracias. Sí, gracias. Bueno, de hecho, existen yo creo que muchos, ¿no? Porque empezando por el puro alcohol, ¿no? Que baja las resistencias psíquicas, ¿no? De las personas y bueno, incluso hay recientemente el caso de este diputado, ¿no? Que sedujo, ahora volvemos al tema de la seducción, pero al mismo tiempo, pues estaba manipulando a muchachitos, a jóvenes, ¿no? Que se llevaba a hoteles y luego les daba sustancias químicas, ¿no? Venenos, para tenerlos drogados y bajo ese estado, pues abusar sexualmente de ellos, ¿no? Chico que pues lo afectó muchísimo, ¿no? Y además luego se vuelve todo eso viral y se exhibe, ¿no? En los medios y pues es una doble efecto traumático ahí de estas personas que son abusadas, ¿no? En esta película que pasamos, bueno, van tres que tienen que ver con Haití, ¿no? La que comentó Carla, la de Yo caminé con un zombie, que también es todo este tema del vudú, ¿no? El poder mental, ¿no? Que se puede ejercer, ¿no? Es toda esta fuerza también de estos ambientes, los tambores, ¿no? Esta otra que vimos, la del arco iris y la serpiente, donde ahí aparecía también este tema de las sustancias, ¿no? Que existen, ¿no? Y que se investigan actualmente, ¿no? Y bueno, lo que pasó en Haití, pues es como muy interesante porque como que está el tema ahí del vudú, pero al mismo tiempo es como un país que está como totalmente a la deriva desde hace mucho, que es casi imposible entrar, ¿no? Mucha gente, yo creo que si le dijeran, te pagamos vacaciones, todo pagado, dudarían en ir, porque parece que
provoca simplemente estar ahí, pues muchos temores, ¿no? Es un pueblo casi ingobernable, ¿no? Como un país fallido, que pues siempre fue dominado por la esclavitud, pero es como ahora funcionan como una persona que no tiene cabeza, no tiene rumbo, ¿no? Y que al mismo tiempo está como se están peleando, ¿no? Por quién va a intervenir, ¿no? Y quién va a gobernar, y entró el tema de la droga también, otra vez la droga, ¿no? Que sigue actuando ahí como una forma de anestesiar las conciencias, ¿no? Y de favorecer la esclavitud, porque al final de cuentas ese es el gran tema a nivel mundial, el tema del narco, que es como una nueva expresión de los totalitarismos, ¿no? En fin. Bueno, por ahí está Luis Carlos Vázquez, paisano de Gabriel, de Guadalajara. ¿Quieres participar, Gabriel? Vi que hay una mano ahí. Luis, adelante. ¿Quieres quitar el sonido? ¿Poner el sonido? Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, definitivamente siempre se aprende algo y bueno, gracias a los comentarios de Jorge y de Alex, ha abierto así como una gama de cosas que, bueno, felicitaciones, uno aprende bastante, ¿no? Miren, no voy a redundar en varias cosas que han comentado y que se me hacen muy interesantes. Yo nada más quería comentar dos anécdotas sobre lo que comentó Aide acerca de las personas a las que enterraban vivas. De hecho, de ahí viene la frase esta de salvados por la campana, porque precisamente como se dan cuenta de que varias personas las enterraban vivas, por las dudas les ponían un cordón que llegaba hasta la caja y bueno, la campana arriba, ¿no? Entonces, si la persona volvía a la vida, digamos, tenía la oportunidad de tocar la campana y entonces lo desenterraban. Esa es una anécdota, ¿no? Y la otra, con relación a lo que hablaban de Hitler, ¿no? Este tema de la seducción o el contagio, etcétera. Alguna vez vi un reportaje sobre Hitler y decían que cuando él daba sus discursos masivos, era tal su excitación que eyaculaba. Entonces, hay que pensar en esa pasión que transmitía Hitler, que de alguna manera, pienso yo, contagiaba esa excitación a las masas, ¿no? Era nada más estos comentarios breves, ¿no? Anécdotas sobre lo que dijeron y bueno, felicitaciones a los comentaristas por todo lo que nos permitieron desplegar, ¿no? Con sus comentarios. Buenas noches. Gracias, Luis Carlos. ¿Quieren comentar algo, Aide o Jorge? Antes de terminar. Yo quería decir que respecto a lo que Aide dijo, que en el psicoanálisis, en el diván, uno se libera porque habla, pues justo los zombies no pueden hablar. Sí. Eso es interesante, cómo liberar a un zombie. Cómo liberar a un zombie. Te toca hacer esa película. Sí. Yo quería comentar algo que también leí al momento de estar haciendo esto, es que, bueno, pienso como en esta parte, el final de la película es que se arrojan al mar y pues ¿cómo se llama? El hipnotizador también cae, ¿no? En esta del CAE, justo leía que Estados Unidos lanza esta película al año de que Haití se liberó, que de hecho fue el primer país en liberarse de la esclavitud, y que, ¿cómo se llama? Pero que Estados Unidos, como siempre, en este papel de ser salvadores, civilizadores de los demás, ¿no? Por ejemplo, ahorita
con esta cuestión que está pasando en Cuba, ¿no? Y esto en todos los países que quiere hacerlo. ¿Cómo se le revierte en esta cuestión de Haití, ¿no? Cuando pienso un poco en esta cultura estadounidense, un poco es mi opinión. Estados Unidos siempre la he pensado como una sociedad de muy baja educación. Incluso una ocasión hablando con una persona que es nativa de allá, me decía que en relación a esto de sentirse siempre vigilados, para ellos es lo más normal sentirse de esta manera, ¿no? Pienso en un pueblo, en un país hipnotizado, ¿no? Que no solo busca como controlar a otros, sino también dentro de su propio país está esta característica de me decía esta persona, ¿no? Que para ellos es lo más normal sentirse constantemente vigilados, que es una manera pues de tener control sobre los demás, ¿no? Y una manera en que se le revierte, lo pienso, que Estados Unidos se queda con esta cultura del zombie. O sea, ellos parece que van a colonizar Haití, pero ellos traen a Estados Unidos justamente esta cultura del zombie y bueno, no creo que sea coincidencia que justamente en Estados Unidos se genere la mayor cantidad de películas de zombies. Creo yo, y es opinión, que ahí hay una gran cantidad de zombies quizás más que en otros países, ¿no? Acostumbrados siempre a seguir, a que me dicten qué debo de hacer y se llevaron la cultura sin darse cuenta, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, aunque es esta variante, ¿no? Ahora que está tan el tema las variantes, la variante de los zombies gringos, ¿no? En el cine incluso, ¿no? De Hollywood, donde pues ya son los victimarios, ¿no? Son los descerebrados, pero además con esa ansia de devorar al otro, ¿no? Aunque sea incluso alguien que en vida era alguien cercano, alguien querido, ¿no? Se pierde, se desconoce totalmente ese lazo social, ¿no? Y se vuelve epidemia, se va viralizando, va creciendo, ¿no? Bueno, como decía Jorge, hemos visto ya toda una colección de películas de distintas formas sobre zombies, ¿no? No sé si quieres decir algo, Jorge. No, doctor, muchas gracias. Ajá. Bueno, es que hay alguien más. Patricia Camargo. Adelante, Patricia. Gracias, buenas noches. Solamente para recomendarles, en estos momentos está en la cartelera de la Cineteca Nacional un documental cuyo nombre es Cuenta Final y precisamente habla sobre los últimos sobrevivientes que participaron en el nazismo y cómo fueron involucrándose siendo prácticamente niños, cómo fueron involucrándose en todo lo que es el nazismo y cómo fueron asumiendo diferentes roles. Y después de tantos años, ellos incluso comentan que fue muy difícil aceptar la condición del judío como individuo y poder tomar parte de este fenómeno sin ser afectados y como en estos momentos ellos se dan cuenta de que no pudieron hacer algo más porque estaban completamente convencidos de que lo que estaban haciendo era parte precisamente de esta historia de cada uno de ellos, ¿no? Es un documental bastante interesante en donde está la cuestión ética muy a flor de piel e incluso se les confronta con jóvenes en donde se les cuestiona, bueno, ¿por qué no pudieron detener su participación y cómo se involucran al 100% en el sistema? Entonces se las recomiendo mucho, está en cartelera y
me parece que tiene 2 o 3 semanas apenas. Muy buen trabajo. Gracias por la... ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Sí, cómo no, Cuenta Final. Gracias. Cuenta Final. Gracias. Ahora, algo que nos lleva a preguntarnos es que ¿por qué hay esa resistencia muchas veces, ¿no?, de las gentes que han sido sometidas al dominio, al terror, ¿no?, a la violencia por parte de una persona totalitaria? Esto lo podemos ver a nivel de la psicología de las masas, de los pueblos, ¿no? Pero a veces lo vemos en las familias, o a veces lo vemos entre las parejas o de padres a hijos, ¿no? Y vemos estas parejas donde uno puede ser violento y el otro, la otra, estar ahí, no poderse separar de esa persona que le hace daño, ¿no? A veces esa imposibilidad de ser libre, ¿no? Ese preferir estar con ese amo a estar solo o sola, o buscar otro tipo de relación, ¿no? Entonces sí, ahí está esta cuestión que se da en los distintos niveles de la psicología humana, ¿no? Bueno, está Araceli nuevamente, sí, ¿verdad? Araceli, adelante, Araceli. Sí, me surgió una inquietud. Estaba acordando de las películas que hemos visto de zombies y no recuerdo si en alguna otra película se pone a trabajar a los zombies. ¿Ustedes recuerdan? No me acuerdo. No, yo creo que esta película pues pone a trabajar a los zombies, ¿no? Y dice, pues ¿en qué otra? En las otras, ellos atacan o los desaparecen, no sé, pero aquí, bueno, pues están dando ideas, ¿no? De poner a trabajar a los muertos vivientes. Se me hace ominoso que tanto trabajar y que estés muerto y sigas trabajando. ¡Qué horror! Ese era todo mi comentario, gracias. Gracias, sí. Sí, bueno, quien había hablado ya de este tema de la esclavitud, en su presentación fue Rubén Flores, aunque él comentó la del amanecer de los muertos vivientes, ¿no? Dio toda esta explicación de los esclavos, ¿no? Como trabajadores que trabajan pues día y noche en este caso en el campo, ¿no? Y que les digo, a mí me recordó muchísimo ahora que volví a ver Metrópolis, el trabajo en la fábrica, ¿no? Como los obreros estaban así, bajo efectos de drogas, como, pues sí, autómatas, ¿no? Despiertos, pero al mismo tiempo como dormidos, ¿no? Y una de las cosas que se plantean ahí, igual incluso en Psicología de las Masas de Freud, es que muchas veces esa masa no sabe qué hacer cuando cae el líder, ¿no? Incluso puede caer en un caos absoluto, ¿no? Lo cual hace pensar en la necesidad del líder, ¿no? En la necesidad de que alguien te vaya diciendo cómo ser y qué hacer. Eso es muy interesante, ¿no? Porque se puede clamar por la libertad, pero luego cuando se tiene la libertad, como pues decían, Haití logró la independencia, pero al mismo tiempo ahora es como si fuera un país de zombies sin realmente saber a dónde van, qué quiere el amo, ¿no? No hay ningún tipo de progreso. Creo que es el país en América Latina más pobre, más atrasado, ¿no? Donde pues sufren mucho, ¿no? Y es una isla muy pequeña, ¿no? Bueno, de hecho es la mitad de una isla, ¿no? En fin, es todo un fenómeno a nivel de la sociología y de la psicología lo que sucede en Haití, ¿no? Bueno, no sé si... Germán, adelante, Germán. Dos cositas. Una, me pensaba yo en esto de los líderes carismáticos en las sectas religiosas que surgieron, las
desde la década de los 60 y los 70, ¿no? Como la de Jim Jones y todo este fenómeno tan terrible del carisma tremendo de un líder que hasta hace que la gente se suicide, ¿no? Se suicide por el líder, o sea, una completa alienación y negación de tu libertad y tu voluntad y tus creencias y todo, ¿no? Al nivel que puede llegar la sugestión. Y luego la otra cosa que me pareció muy interesante de lo que dijo Aide es una sociedad como la norteamericana que empieza a gustar de estar vigilada, pues es una sociedad que ha perdido la confianza en los demás y que la confianza en los demás pues, es un elemento esencial para que se desarrolle una vida humana, pues más o menos que pueda realmente llamarse humana, ¿no? Entonces me parece un signo tremendo para un futuro, una sociedad que le gusta que nos vigilen con cámaras por todos lados, ¿no? Yo he oído gente que dice, ay, qué bueno que pongan cámaras por todos lados, ¿no? Pues qué barbaridad también, ¿no? ¿Quién vigila las cámaras, no? Sí. Gracias. Sí, ahora se usa incluso poner cámaras para cuidar a los bebés, ¿no? O para cuidar hasta las mascotas, o incluso a los abuelitos, a los ancianos. Ni siquiera a veces los hijos hablan con ellos, si no tienen la cámara puesta, que también nos hace pensar en la novela de Orwell, futurista, del Gran Hermano, 1984, que también hay una gran película, una adaptación de 1984, que justamente pues nos hace pensar en estas otras formas de dominación, de estar todo el tiempo vigilados, esto que decía Aide, ¿no? Y bueno, a propósito de los otros zombies, otros tipos de zombies, antes de terminar, y bueno, darles nuevamente la palabra a nuestros invitados, la próxima semana vamos a pasar una película que creo que pues, se ha conectado bien con esta que vimos hoy, para irnos a esa otra sociedad, la norteamericana, y está programada la película del Guasón, la reciente película que estuvo galardonada en el 2019, pues se presta muy bien para el debate, para comentar sobre estos temas, sobre estas formas de ruptura con la realidad, estas formas de alienación, en este caso con el llamado primer mundo, entrecomillado, ¿no? Y la van a comentar, por aquí están Luis Carlos, que acaba de hablar hace un ratito, y Victoria Upart, que está también por ahí, y pues están pues nuevamente invitados. Creo que por películas no nos cansamos. Sí, creo que ha sido una muy buena selección de películas, a lo mejor un exceso de zombies, pero pues a lo mejor eso nos ayuda también a mantenernos despiertos y como dice Aide, no creer tanto en los amos y en los líderes seductores, y que nos pueden, los influencers famosos, ¿no? Ahorita también está esta famosa influencer, ¿no? Just Stop, ¿no? Que justamente todo el tema de la perversión también está ahí puesto, ¿no? Pues Aide y Jorge, si quieren terminar, cerrar con un comentario. Yo pensaba justo en esto del ojo que todo lo ve, justamente, como ahora esta nueva manera de pensar los zombies, y la pienso como en esta cultura del consumo, en el que Siri nos está escuchando, en el que yo acabo de hablar, no sé, de plantas y mi celular de repente aparecen 1000 anuncios de plantas o de páginas que hablan de plantas, como esta nueva forma de control de ser zombies, en la que nosotros le vamos dando, no solo que nos vea, sino que nos escuche todo lo que vamos hablando en la intimidad de nuestro hogar, y que a todo inmediatamente
nos lo dan, ¿no? No por nada Estados Unidos, como volviendo a esto de que ellos gustan y que está bien ser observados, bueno, no creo que sean ya los únicos, no por nada son el mayor obesidad, por mayor consumo de comida chatarra, o sea, son perfectos consumidores de todo y creo que es la nueva forma de ser zombie, ¿no? Todo consumen, todo compran, todo en esta cultura también del fácilmente desechar y adquirir, creo que es la nueva forma de plantearnos el tema de zombies hoy día. Son nuestros nuevos monstruos, diría yo. Sí. Muchas gracias. Gracias, Aide. Jorge. Solo quería dar las gracias por la invitación. Espero poder zafar de mis actividades para estar aquí un poco más seguido. Y bueno, espero verlos pronto a todos. Mil gracias. Tú que eres experto en pócimas, pues ponle a tus jefes algo de eso que tú sabes para poder llegar con nosotros temprano. Sí. Bueno, les agradezco mucho, geniales sus presentaciones, como siempre, muy buenas investigaciones y muy amenos sus comentarios. Y como siempre, pues gracias a todos los que participan y gracias a todos los que también participan escuchándonos. Anímense a participar más seguido. Algunos nomás veo sus nombres y no los conozco de vista. Entonces, esperamos que las próximas también haya otros comentarios. Y pues les agradecemos nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Inviten a sus amigos. Vamos a seguir todavía un buen rato desde la sana distancia. La invitación de Patricia Camargo es muy tentadora, de ir a la Cineteca. Yo todavía voy, pero estoy en los espacios abiertos. Me siento cierta incomodidad dentro de las salas. Y bueno, de todas formas, pues la Cineteca está ahí y pues las películas se nos irán acumulando y las vamos a ver. Entonces, pues cuídense mucho. Adelante, Patricia. Habría que ver si la película se puede ver de manera virtual, porque ya hay también ese servicio de adquirir virtualmente las películas que están en cartelera. Entonces es una muy buena opción y realmente hay muchas medidas de higiene. Es algo muy seguro. Asistir a la Cineteca hay muy poca afluencia y entonces pues está en la sala, hay 5 o 10 personas y realmente la limpieza se nota, ¿no? Y la organización también, entonces sí les recomiendo asistir. Bueno, ya me estás convenciendo. A propósito de influencia, de sugestión y seducción. Bueno, también tenemos muchas películas en nuestra videoteca y yo pensé que nos ibas a decir que se encontraba afuera de la Cineteca en lo que le llaman la pirateca, pero bueno, sí hay que respetar los derechos de autor. Bueno, alguien está poniendo Victoria Upar, gracias a los ponentes por sus comentarios, a todos los que participaron y a Alberto por el espacio. Fue una sección magnífica. Bueno, Victoria va a hablar la próxima ocasión. Y pues, hasta luego. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Cuidando. Felicidades. Gracias. Nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Bye.